yo y mis tíos. Fue por el año 1990 cuando mis tíos rentaban una casa en Monterrey en la colonia Granja Sanitaria, hoy la colonia Valle Santa Lucía. Ellos se habían instalado en esa casa porque estudiaban en esa época. Mi padre, que vivía en Tampico, tuvo que irse a Monterrey a buscar trabajo. Como no tenía dónde quedarse, se fue a compartir la casa que rentaban sus hermanos. Estuvo en ese lugar durante un tiempo hasta que pudo salirse e irse a rentar solo. En ese tiempo conoció a mi mamá y nacimos mi hermana y yo. Al crecer la familia tuvieron que pensar en rentar una casa más grande y recordó el lugar donde vivió cuando llegó a Monterrey. Era una casa amplia con 3 habitaciones con patios amplios y lo mejor era la renta, muy barata para el tamaño de la casa. Sin pensarlo mucho, mi padre toma la casa en renta y nos vamos a vivir ahí. Al llegar a la casa todo pintaba bien, la amplitud y el hecho de no gastar tanto en renta era bastante optimista para la familia. Además de eso, no teníamos vecinos molestos, ya que las casas colindantes con la nuestra estaban deshabitadas. Los eventos paranormales llegaron días después. La recámara de mis padres era la más amplia y tenía una gran acústica, por lo que podías escuchar sonidos de la calle y los alrededores con claridad. Cierta noche que dormían, fueron despertados por peculiares ruidos en las paredes. Mi padre se levantó para ver qué era, pensando que quizás eran ratas. Se quedó en silencio y esperó que se escucharan los ruidos. Eran como canicas que rodaban, pero sobre la pared, algo bastante extraño. Ni ese padres tan solo ignoraron el ruido y trataron de dormir, pero cada noche era lo mismo. El incesante ruido de las canicas correr por las paredes, lo cual era imposible porque nadie habitaba las casas vecinas. Decidieron no darle importancia y en cierta forma se acostumbraron a los peculiares sonidos de las canicas. Tiempo después los ruidos se fueron haciendo más extraños. Mis padres dormían junto con mi hermana de meses en su alcoba y yo en mi propio cuarto. Sin embargo, los ruidos y las manifestaciones sucedían solo en esa parte de la casa. Mientras dormían, una noche los despertó el retumbar de algo en el techo. Fue un claro ruido de algo que cayó o brincó en el techo. Pensando que había sido algún sueño o algo en la calle, volvieron a dormir. Los días pasaron y los ruidos siguieron siempre a la misma hora, y a pesar de cambiar la posición de la cama en el cuarto, los ruidos se escuchaban encima de ellos, agobiándolos cada noche. Mis padres, hartos de ese acoso, decidieron investigar el origen de los ruidos y mi papá tomó un machete y se agazapó en las escaleras que daban a la azotea, esperando ver algo o alguien causando los ruidos. Nunca apareció nadie. Cuando decide regresar a la habitación, esta vez escucha el fuerte golpe en el techo que hizo retumbar hasta las paredes. Corre armado con el machete y comienza una búsqueda que lo llevó a darse cuenta que no había nadie. Incluso en las demás casas abandonadas era imposible porque no se podían brincar tan fácilmente. Esperó un buen rato y regresó de nuevo a la habitación. Le contó a mi mamá lo sucedido y decidieron dormir. Apenas iban agarrando el sueño cuando el ruido de las canicas hizo su aparición nuevamente. El punto crítico de esta situación sucedió en un día en el que hacía mucho frío. Mis padres dormían en su habitación, el bebé en el Moisés y yo en mi cuarto. De pronto mis padres comenzaron a sentir frío en las piernas y se dieron cuenta que la cobija que los cubría estaba en el piso. Se volvieron a tapar y mi padre siente como la cobija comienza a caer de nuevo. Mi mamá estaba a un lado viendo la cobija moverse y apretando la mano de mi papá. Él toma la cobija para que no se cayera y siente un jalón que la hace soltar. Una fría sensación lo recorrió de pies a cabeza cuando ve que la cobija se arrastra y de pronto la tela que cubría el quicio de la puerta se levanta como si algo saliera rápidamente de la habitación. En ese entonces los cuartos no tenían puertas, solo cortinas, y al ver eso, mi padre toma valor y corre a ver quién era o qué era aquello. Pensando que era yo la que me había metido al cuarto, comienza a gritarme. Yo estaba dormida en mi cuarto.
Me toma en sus brazos y me lleva a su habitación. Mi mamá estaba arrullando a mi hermana que lloraba sin cesar. Mis padres, viéndose mutuamente, pensaron en toda esa situación extraña. Mi madre, que era más sensible, estaba completamente aterrada. Decidieron entonces prepararse para irse a trabajar y a dejarnos a nosotras en la guardería. Por la tarde mi mamá pidió ausentarse del trabajo porque comenzó a sentirse muy mal, le comenzó a doler el brazo y batallaba para respirar. Al llegar al médico, que era de confianza, le contó lo que había estado sucediendo en la casa y lo que aconteció antes de irse a trabajar. Al revisar la salud de mi mamá, se alarmó porque tenía la presión alta y síntomas de un infarto. A lo que el médico le indicó que el estrés generado por la impresión y el susto la llevó a tener esos síntomas, que si hubiera llegado más tarde quizás habría tenido un paro cardíaco o un derrame cerebral. Eso fue demasiado. Mi padre, enterado de esa situación, va por ella al médico y llegando a la casa comenzaron a empacar cosas. Saldrían huyendo de aquel lugar y se refugiaron en casa de una de mis tías, hermana de mi papá, y comenzaron a buscar dónde quedarse. Después de eso mis padres recogieron sus cosas de aquella casa y no volvieron nunca. En la actualidad la casa está sola, a veces se renta por poco tiempo y se vuelve a quedar en la total soledad. Bueno, esto ha sido todo, espero te haya gustado la creepypasta. Si es así, da clic en me gusta y suscríbete. Buenas noches, hasta la próxima.